Estrategia de Bolsillo, tu espacio para entender y dominar el mundo de las finanzas en un instante. En Primera Emisión en Punto, te damos consejos prácticos para que tu dinero rinda más, para ahorrar, invertir y planificar como un experto, sin complicaciones, donde cada consejo cuenta. Efectivamente, tenemos aquí a Fernando Miramontes, CEO de Finware. ¿Cómo estás? Bienvenido, compadre. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Bien, para hablar el día de hoy de un tema interesante y es por qué existe, bueno, más bien cuáles son las atribuciones o las diferencias también entre el jefe financiero, ¿no? El CFO, exactamente. O sea, al final de cuentas aquí se puede llamar gerente de finanzas, director de finanzas, subdirector de finanzas. Ya ves que nos encanta adoptar palabras de otros lados. Sí. CFO es una persona que se dedica a las finanzas en inglés, es un Chief Financial Officer, la persona que se encarga de las finanzas. Correcto. No necesariamente no tiene que ver con el contador. No tiene que ver con el contador, pero trabaja la relación, ¿no? Claro, los dos trabajan con números, los dos ven números de la empresa. A mí me gusta decirlo para que la gente lo entienda de cierta manera, es que el contador suele ver hacia atrás lo que ya pasó y el financiero quiere ver hacia adelante, es la visión, el que le tienes que decir, mira, yo quiero ir para allá, ¿cómo le hago para llegar allá? Financieramente, ¿cómo le hago para llegar por allá? Recuerden que cuando platicamos de las finanzas, dijimos que de cierta manera es la disciplina que tiene que ver con el manejo del dinero en la vida personal. En la vida empresarial es exactamente lo mismo. El que se dedica a las finanzas o el que hace las finanzas en la empresa es el que maneja el dinero dentro de la empresa. Entonces es muy importante obviamente tener esta figura dentro de la empresa. El problema es que la mayoría de las empresas no las tiene. ¿Y por qué? Hay muchas razones, pero entre ellas no sabes que lo necesitas, crees que no lo necesitas, y por un lado y por otro lado, cuando lo empiezas a necesitar o cuando empiezas a pensar en esta figura, ya la persona cuando empieza a investigar te cuesta bastante, ¿no? No es fácil conseguir un CFO con experiencia que te resuelva. Cuando es una empresa pequeña, no lo puedes pagar muchas veces. Entonces tienes situaciones en donde sabes que ya lo necesitas una orientadita en las finanzas, alguien que te ayude a manejar el dinero, no te alcanza para hacerlo. Es un poquito, necesitas dinero para conseguir a alguien que sepa cómo manejar el dinero, ¿no? Es un poquito redundante ahí la idea, pero eso es lo que pasa normalmente con las empresas. Los empresarios y los consejos de administración luego pueden verlo como un gasto, no como una inversión. Es correcto, es correcto. Al final de cuentas, pues hay que pagarla y cuando uno le paga, pues tiene que salir de algún lado, sale de la nómina. Pero en la mayoría de los casos donde yo he tenido conversaciones con empresas que han decidido, han optado por conseguir un CFO, trabajar con un CFO, ellos dicen que hay un antes y un después. O sea, antes del CFO, un desastre, no sabíamos para dónde, no nos alcanzaba el dinero, se nos acababa todo el tiempo, bla, bla, bla. Después del CFO, una dirección un poquito más clara y la empresa, por lo tanto, se vuelve un poquito más estable. Acuérdate, es el manejo del dinero lo que hace el CFO. Es como si tuvieras un restaurante y no tuvieras a alguien en la caja, ¿no? Alguien que maneje el dinero. Van a haber temitas, ¿no? Si eso ocurriese, lo mejor es tener a alguien que te maneje el dinero. Entre antes lo puedes tener mejor. Si eres demasiado pequeño como empresa y no puedes contratar a alguien de mucha experiencia, bueno, contrata con alguien de poca experiencia o vete por esas otras alternativas. Nosotros incluso manejamos no es parte de nuestro negocio per se, solo lo hacemos con los clientes que tenemos, pero nos ofrecemos de cierta manera ser como un CFO parcial, como un CFO externo. Réntame, claro, réntame por unas horas, yo te ayudo a entender la parte financiera de tu dinero. A mí me conviene. Acuérdate que yo al final del día, yo presto dinero a través del factorado financiero. Entonces a mí me interesa que como empresa estés sana. Entonces, si no tienes a alguien, un doctor interno, un financiero interno que esté viendo tus finanzas desde adentro, yo prefiero decir, dedico ciertas horas de la semana a ayudarte a ver las finanzas de tu empresa, a entenderlas y a darle cierta dirección a la empresa. Entonces es una alternativa, pero es una alternativa que la ofrecemos nosotros, no como parte de nuestro negocio, pues lo ofrecemos, pero también la he escuchado que las ofrecen en otros lados. De hecho, consultoría, si tú consigues una persona externa que te ayuda a ver las finanzas dentro de tu empresa, yo creo que es mejor tener eso, que es un poquito, que es tiempo parcial, pero es mejor tener eso a no tener absolutamente nada. Y ahorita que estabas mencionando de que muchas veces lo confunden con el contador, ya el contador ya te dijo, gastamos tanto en insumos, hubo tantas ganancias. Muchas veces pasa de que las empresas van creciendo y ahí es donde vas, administración, de recursos humanos, los vas adquiriendo a tu plantilla.
o aquí en este caso un CFO puede estar dentro de nómina tal cual como el contador y también preguntarte si el CFO ayuda a lo mejor a medir el contador, porque ahorita estabas diciendo de las facturas, que el dinero sí esté entrando bien y muchas veces pasa de que por dentro le estén pellizcando o le estén robando y no se pudieran dar cuenta y quién controlaba al contador, porque el contador es el que manejaba el dinero y quién se dio cuenta, no sé. Es correcto, los dos, como los dos ven los números de las empresas, los dos, el trabajo de los dos está íntimamente relacionado, ¿no? No te quisiera decir que no puede existir uno sin el otro, la verdad es que muchas empresas tienen contador y no tienen financiero, entonces sí hay uno que no tiene el otro, pero cuando tienen los dos, te vuelve una visión compartida y entonces es más difícil que pase lo que me cuentas que pasa, ¿no? El financiero no necesariamente se va a meter a la parte contable. La parte contable es, digamos, es otro universo y la parte contable en México desafortunadamente no se utiliza para lo que se debe utilizar porque también debería dar la información que me permita a mi CFO ver hacia adelante. Yo necesito información de qué pasó ayer para decirte qué va a pasar mañana. La información que te da el contador y si te la da tiempo te va a servir para eso. El tema es que el contador no suele trabajar necesariamente para las empresas, suele trabajar para el SAT. Es decir, bueno, trabaja para las empresas para reportarle al SAT. Y como le tiene que reportar el SAT el día 17, espérame, dueño de la empresa, no te puedo dar información hasta el día 17, no tengo considerados los estados financieros, no tengo todavía los estados del banco, espérame tantito. No te da la información en el momento que la necesitas, entonces navegas perdido un ratito. El financiero, que también ve los números, independientemente de un buen financiero, sin la información del contador, sin que el contador te dé los estados financieros, él tendría que saber, yo ya sé de todas maneras cómo va la empresa, porque yo ya llevo también mis números y yo conozco digamos, las generalidades de la empresa, qué rentabilidad tengo, si mi rentabilidad ha bajado, ha subido en los últimos meses, años, lo que sea, cuál es el crecimiento que estoy teniendo, cómo están vendiendo mis productos, qué tanto se está quedando en la bodega, qué tanto estoy vendiendo. Todo ese tipo de cuestiones se miden financieramente. Después se la pasa al contador, el contador la registra de otra forma, pero el financiero tiene o tendría que tener esa noción todo el tiempo. Bien, para aterrizar a estos preceptos, porque digo, la gente que lo escucha dice, bueno, yo no tengo una empresa como tal grande, yo tampoco tengo un changarrito, tengo una tienda, tengo una panadería, o pues simplemente las finanzas del hogar. Adoptar este tipo de información para el día a día, inclusive el bolsillo personal, también funciona. Tenemos que estar atentos también, por ejemplo, al mercado. Si ahí viene un asunto de aranceles, impuestos y demás, a ciertas cosas que yo habitualmente compro con Silva, ya sean productos que chinos o de acá o de allá, pues es evidente que va a haber un repunte en ese tipo de cosas y hay que planear mucho mejor también a corto plazo, obviamente los gastos que tiene uno en lo personal, ¿no? Claro. Sí, y cuando eres muy chiquito, como tú dices, una empresa muy pequeña, una panadería, una cosa así, de cierta manera es fácil, un poquito más fácil, porque tú como dueño de negocio sabes que te toca hacer todo. A ti toca hacer el pan, atender la caja, limpiar el baño, barrer en la noche, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esas cosas que te deben de tocar es, le tengo que entender un poquito este tema de las finanzas y todo lo que está alrededor, los aranceles, todo lo que pueda afectar mis márgenes. Los márgenes pueden pegar los aranceles, lo tengo que entender. Entonces, es una buena oportunidad cuando un negocio es relativamente pequeño. Sí es una carga más para la persona que está llevando a cabo su negocio, sobre todo si la persona no es numérica. Pero una persona que no es numérica, llevando un negocio nuevo, va a sufrir un poquito. Yo recomendaría, si no eres numérico, si no te gusta, si no estás llamado, familiarizado, ¿no? Si no eres amigo de los números, yo te consejo, el consejo sería acercarte con alguien, tener un socio que sí tenga eso, porque tener esa facilidad, cierta facilidad con los números, te va a facilitar la vida. De ahí para adelante, ya después se contrata a otra persona si se puede, pero en el Inter uno lo tiene que llevar. No lo llevo yo porque yo soy muy bueno con las manos, soy el artesano, soy el que hace el pan. Bueno, me necesito conseguir una persona, un socio potencialmente, sea bueno para los nombres. Bueno, más información de este tipo, ¿dónde la pueden encontrar? Finware, con W, se escribe Finware y es la extensión MX, finware.mx, y ahí pusimos un diagonal U, es decir, una sección donde exclusivamente estamos
repitiendo muchos de estos temas y ampliándolos también para que la gente pueda acercarse con nosotros. La intención, insisto, todo el mundo manejamos dinero, ya sean diferentes cantidades, pero todo el mundo que tenga entendimiento o conocimiento de ese tipo de conceptos, pues le viene bien, ¿no? Le viene bastante bien en la economía familiar, la personal. Insisto, si usted maneja inclusive hasta el grupo ahí de donaciones de la iglesia, pues también, o sea, todo funciona, los números, el dinero es dinero, ¿no? Y hay que administrarlo. Exactamente, vamos, no te puede lastimar el saberlo, el tenerlo, el poderlo hacer un poquito mejor, o sea, siempre va a haber un beneficio el poder cuantificar las cosas de cierta manera, utilizar un Excel, digamos, utilizar ciertos principios financieros para poder llevar alguna cuenta, siempre te van a beneficiar, casi nunca te va a lastimar. Correcto. Me llama la atención el tema del CFO. En México, ¿hay muchos o no? No hay muchos. No hay muchos porque no se tiene. No hay demanda, hombre. No hay demanda. No se tiene, no sabes. Si no quieres, crees que el contador te está resolviendo la parte numérica. Muchas empresas de cierto tamaño, y cierto tamaño me refiero a una empresa de acá, que vende cero, ¿sí? O una empresa que ya vende 100, 200 millones de pesos, que ya no es una empresa tan chiquita, ya no es tan trivial lo que están haciendo. Ellos apenas están, los de 200, apenas están diciendo, oye, ¿y si conseguimos un financiero para que nos ayude a ver las cosas? Ya parece entonces, ya le sufriste, ya pasaste por un montón de cosas y cuando empiezan esa búsqueda se topan con que, China, ¿quién contrato? Porque contrato a una persona saliendo de la escuela, sí, tendrán cierto conocimiento, pero no, la curva de aprendizaje te va a tardar, ¿no? Y la va a vivir dentro de la empresa, que no es lo preferible, ¿no? Lo consigo a alguien que lleve 10, 20, 30 años de experiencia, te va a salir bastante carito. Entonces, muchas empresas, incluso cuando ya tienen entre 50 y 100 millones de pesos, que ya tendrían probablemente la capacidad de cubrirlo la nómina, dicen, ay, espérame, me voy a esperar un poquito más porque el que es demasiado barato no me va a resolver necesariamente y el otro ya se me fue por las nubes. Bien. Fernando Miramontes, CEO de Finware, gracias por compartir el conocimiento. Más información en finware.com, diagonal .mx. Punto .mx, diagonal U, exactamente. Correcto. Gracias. ¿En Insta también están? Estamos en todas las redes sociales, sabía así por ahí. Bueno, ya está, no se diga más. Gracias.